hospital o cada empresa, hay trabajadores que se relacionan de diferentes formas en torno a su empleo. Una de ellas es la defensa de sus condiciones de trabajo y la expresión de una mirada política hacia la sociedad. En el programa de hoy, te mostramos cómo el sindicato es la mejor herramienta para afrontar estas problemáticas. Quédate viendo Ser Parte de la Discusión. Quédate viendo Universidad Abierta. Defender a los trabajadores, por supuesto nunca limitado a la defensa del salario y de las condiciones de trabajo, que son prioritarios, sino también pelear políticamente, en el mejor sentido de la palabra política, para que la sociedad posibilite el desarrollo del sector sindical, el desarrollo de los trabajadores, el crecimiento, la inserción y la participación real en la toma de decisiones que interesan al conjunto de la población, y dentro de ella una de las más valiosas, que es la de los sindicatos, que representan a los que crean la riqueza, que son los trabajadores, ¿no? En general, los trabajadores nos involucramos por nuestras reivindicaciones inmediatas. Y después viene toda la elaboración de que, no, pero para cambiar esto tengo que cambiar esto otro. Pero para hacer esto tengo que tener un convenio colectivo. Pero para hacer esto, en realidad tengo que tener un sistema de salarios que me permita, como en el caso nuestro, el enganche con los jueces. En realidad los trabajadores los lleva a irse a organizarse en un sindicato. Yo creo que los lleva el hecho de que hay siempre, la mayoría o la generalidad es porque tienen algún problema en algún momento laboral y piensan en cómo hacen para defenderse, y ahí empiezan a entender. La organización se va dando a medida que las asambleas van funcionando y van determinando qué tipo de actividades vamos desarrollando. En mi caso personal, desde el primer día que yo entré, me sentí identificado con mis compañeros, me he afiliado, no te digo el primer día, pero yo creo que el segundo o tercer día ya estaba afiliado. Sentí una necesidad de pertenencia, una necesidad de saber cómo era el ámbito de trabajo dentro de tribunales y poder ayudar a mis compañeros en la mejor defensa de sus derechos. Personalmente voy acompañando con reflexión la evolución del tema, por lo menos desde los años 70. Cuando en plena dictadura de Onganía el ministro Rubén San Sebastián estableció los negocios con algunas cúpulas sindicales del llamado participacionismo por entonces, que consiguió que frenaran todas las luchas sindicales hasta que desde abajo los trabajadores le hicieron estallar en el Cordobazo. El modelo sindical es lo único que no ha cambiado. Venimos con un montón de cosas que se han modificado. Pero en el sector sindical no hay nada, no hay ningún cambio. Los trabajadores siguen rehenes de los sindicatos, porque inclusive hay lugares donde vos ingresás y sí o sí te afilian. No es que vos elegís afiliarte. Entonces yo creo que es muy importante, pero también creo que hay que ser cuidadoso. Yo estoy a favor de la libertad sindical, pero creo que quienes utilizamos ese concepto para en determinados momentos crear otro sindicato, crear otra central obrera, no transformarnos en creadores de sindicatos porque sí. Aunque hoy por hoy el sindicalismo está visto de una forma bastante difícil para los trabajadores, porque venimos arrastrando malas experiencias, malos sindicalistas, sindicalistas que han sido siempre proclives a beneficiar a ciertos sectores y no son precisamente los trabajadores. Entonces el mismo trabajador ya lo ve como una mala palabra al sindicalismo, que bueno, con el tiempo se va cambiando y va volviendo a ser lo que fue. En ese marco, fallos de la Corte, por ejemplo, que tengan una repercusión en Córdoba. La Asociación Trabajadora del Estado, según su personalidad gremial, tiene derecho a representar a todos los trabajadores del Estado nacional, provincial y municipal.
En función de eso, ya el Estado había resuelto hace rato por una ley de convenciones colectivas en el sector público y por una resolución del actual ministro de Tomada, ¿no? Que podía haber una pluralidad sindical. Sin embargo, el sindicato que en su momento ha tenido el reconocimiento del ámbito, como en Córdoba el Sindicato de Empleados Públicos, desplaza al resto, a ATE. Y los municipales en su ámbito. Entonces ATE se encuentra con que el Estado provincial, en violación de esa normativa, le niega a ATE el código de descuento para que sus trabajadores no tengan que ir caminando a ATE a pagar la cuota mensual todos los meses. Y les impide elegir delegados, por ejemplo. En realidad, el problema lo tenemos con el gobierno provincial nosotros, porque el gobierno provincial no quiere aceptar que en la parte del estatal hay pluralidad sindical, le guste o no, porque le es más fácil hablar con un solo gremio. Además, si el secretario general de ese gremio encima es diputado de su línea política, que no lo critico, por mí pueden ocupar los cargos que quieran. Es más fácil, no hay que ser muy vivo para darse cuenta de eso. Bueno, ellos cuando ATE empezó a crecer nos cortaron código de descuento y empezaron a plantear que éramos ilegales. Nadie quiere, y yo menos que nadie, que el Poder Ejecutivo pueda dar instrucciones al Poder Judicial sobre cómo va a actuar en el ámbito de su competencia jurisdiccional. Es obvio que no, es un poder independiente. Pero acá no está actuando como poder jurisdiccional, ni como cabeza política del poder jurisdiccional del Estado, sino como patrón. Y como patrón es tan patrón como son los demás. Y entonces debería someterse a la legislación que regula el tema de los conflictos de intereses. Por eso no tenemos convenio colectivo, por eso no tenemos paritaria, por eso todos nuestros derechos laborales se rigen por acordadas que dictan o el Tribunal Superior de Justicia o la Corte Suprema. Las licencias, el régimen sancionatorio, el régimen de vacaciones, todo está regido por esas acordadas que están recopiladas en un instrumento que se llama RAL, Reglamento de Asistencia y Licencia. El resto de las cuestiones laborales, los concursos, el ingreso, todo lo demás, también se rigen por acordada y supletoriamente tenemos el Estatuto del Empleado Público, la ley que en Córdoba es la ley 7233, pero bueno, es un estatuto que fue discutido por otro gremio, muy válido, que seguramente tiene derechos muy importantes, pero no tiene que ver con las características del trabajador que trabaja en los tribunales. La precarización laboral es un concepto clave que embandera la lucha sindical de los trabajadores cordobeses. El gremio de ATE y judiciales nos cuentan cómo día a día logran afrontar sus problemáticas a través de la representación gremial. La precarización laboral es un tema mucho más jodido que lo que se ve. La precarización laboral es la que nos tiene con salarios bajos. Porque yo dueño, patrón, te echo y tengo 100 en la puerta esperando para ocupar tu cargo, ese que vos no querés porque pediste un aumento salarial o porque no te gustaron las condiciones de trabajo. Entonces es muy jodida. Por supuesto, ¿quiénes son los que tienen que defender la estabilidad de los trabajadores, la consolidación de los derechos de los trabajadores en lo salarial, en jornada, en permanencia, en estabilidad, en continuidad? Es la legislación. Y la legislación en este país republicano la dicta el Congreso, pero además los trabajadores pueden, por un lado, por vía de su propia lucha, expresión y presión sobre las autoridades legislativas, pero más por vía de esa forma de legislación tan específica y tan grata y tan entrañable para el movimiento obrero, que es el convenio colectivo de trabajo, pueden ir logrando avances que la legislación general no les da. Es obvio que tienen un rol importante que jugar los trabajadores. Por ejemplo, la precarización laboral te sirve para pelear desde un sector y de ahí con toda la clase obrera y con una central obrera o con varias, pelear para que se cambien esas condiciones y que en definitiva después se plasman en una ley. Pero si vos querés que esa ley se plasme, tenés que tener representación política. Y la representación política en nuestro país, en nuestro sistema, se hace a través de los partidos políticos. El marco legal sobre la base del llamado modelo sindical argentino
en función del cual el sindicato más representativo de cada actividad, oficio o profesión tiene un reconocimiento especial del Estado que se llama personalidad gremial, y el sindicato que no tiene la personalidad gremial, aunque está permitido, como dice la Constitución, por la simple inscripción, no sirve para nada. Tenemos una disputa con algunos compañeros que hablan de que hay que ser 100% judiciales, y yo les hago así porque digo que el 100% judiciales es tener anteojeras, es no ver la realidad. Yo soy judicial, pero también soy ciudadana, soy madre, soy militante de derechos humanos, soy militante política, porque hay que tener una visión política de la vida, hay que tener ideas respecto a lo que vas a hacer, si no, obras en un lado o en el otro. Como por ejemplo a mí, me preocupa mucho más por ahí todos los trabajadores desocupados que hay. Eso me preocupa mucho más, que encima los expulsamos de los sindicatos. Una vez que no sos trabajador, chao, fuiste. Como si nunca hubieras estado, como si nunca fuiste aportante. Me preocupa mucho más inclusive que el trabajador que hoy tiene un trabajo, que tiene problemas, que es bajo el salario, que no tiene condiciones, pero tiene un trabajo. Tiene un proyecto de vida y puede formarlo. Hay gente que no tiene ese proyecto de vida. Hay gente que por nacer en determinados sectores está condenado a hacer eso toda su vida. Discutir con la patronal representando a tus compañeros es muy fuerte, digamos, es una responsabilidad muy grande, y siempre antes de firmar nada te da vueltas en la cabeza el tema de, bueno, esto es lo mejor, a veces es lo mejor que podés conseguir, no es lo que vos querías, generalmente pasa eso, nunca firmás todo lo que vos querés. Se siente mucha responsabilidad. A ver, yo siempre entro nerviosa cuando tengo que ir a una reunión, pero entro nerviosa por la responsabilidad que significa que los compañeros esperan una respuesta y que vos tenés que hacer que el otro entienda que tu reclamo es válido y que tiene que darle una solución. Para eso, bueno, uno va buscando desde el enojo, la tolerancia, las distintas formas que tenemos para abordar ese conflicto, pero sí con mucha responsabilidad, pero con mucha tranquilidad, sabiendo que uno va a poner todo lo que tiene que poner. Es una de las cuestiones que nosotros hemos resistido y estamos intentando hacer entender a la sociedad, porque no es solamente nuestro rol como trabajadores, sino nuestro rol como parte de la sociedad. Somos empleados públicos, pero también somos ciudadanos de Córdoba, y vemos cómo día a día se ve en decadencia el sistema público, sobre todo en los hospitales. Porque al estar representado por una persona a la cual hemos sido votados, uno transmite con mayor claridad hacia la patronal toda la problemática que tienen los compañeros, sea individual o colectiva. Entonces todos los reclamos los podemos hacer a través de lo que es del delegado, de la conducción o los diferentes delegados que hay en las diferentes sedes. La tarea del delegado siempre es estar activo, es estar presente en todo tema del conflicto dentro de las oficinas, en las manifestaciones, estar en contacto con los compañeros sabiendo cuáles son sus inquietudes, la problemática que tiene, siempre estar atento a lo que le hace falta. Y sí, seguiré. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Sí. Acabamos de ver cómo la protesta organizada por los trabajadores logra velar por aquellos derechos que les son negados. En el próximo bloque veremos cómo los trabajadores de call center buscan una representación gremial acorde a su actividad. Además, hacemos visibles a los invisibles. Demostramos cómo el gremio de policía judicial lucha día a día por mejoras en sus condiciones laborales. Por más de 10 años, los trabajadores de call center fueron enmarcados en el gremio de empleados de comercio. Hoy, son 23.000 afiliados que buscan tener su identidad como trabajadores de las nuevas tecnologías. Hola, mi nombre es Walter Franzones.
Nosotros, ante la necesidad de la representación gremial seria, fuimos primero a Comercio, gremio donde nos hacen el descuento compulsivamente todos los meses todavía. No obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria hacia nuestros pedidos de representación. Ante esta situación, un grupo de compañeros de Jasplat, en aquel momento cuando se echaron 120 compañeros indiscriminadamente, sin causas, nos organizamos y empezamos a ver de qué forma se podía organizar. Y bueno, hasta que nosotros empezamos a formar parte de ellos, digamos, hemos empezado a contenerlos. Básicamente, Comercio hoy es el gremio que nos encuadra legalmente y nosotros somos los que atendemos la consulta de los compañeros. Y en febrero del año 2007 se nos da, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de la resolución 151, el ministro Tomada nos da la inscripción gremial. ¿Qué significa la inscripción gremial? Tener personería jurídica, pero no personería gremial, sino inscripción gremial. Entonces, no podemos formar un convenio colectivo de trabajo propio de la actividad con los trabajadores de COL. Entonces nosotros con todo esto queremos el convenio colectivo propio, que lo vamos a lograr, y con un convenio colectivo propio de la actividad vamos a empezar a defender esos intereses de los compañeros que realmente afectan, ¿no? Llegó noviembre del año pasado, en donde se hizo esta compulsa, en donde el ATCAT, nuestro gremio, por la cantidad de afiliados, supera a las otras dos entidades gremiales. Por lo tanto, se resuelve darnos la personería gremial. Ahora estamos con la disyuntiva y con el problema que Comercio, el gremio de Comercio, nos pisa nuevamente en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. O sea, desoye la resolución del Ministerio de Trabajo y nos judicializa. Por eso es que instamos siempre a los compañeros a que se vengan y se afilien a nuestra entidad. Cualquier otro compañero está invitado aquí a venir a participar, a afiliarse, ¿sí? Que esto es de todos, somos todos trabajadores de call center. Afiliados son aquellos que llenan una ficha como esta, en donde el consentimiento del trabajador dice que quiero estar afiliado en tal sector. ¿Por qué? Porque es un derecho del trabajador, ¿sí? No es una obligación de la empresa llevarlo a un lado o de un sindicato llevarlo a un lado. Mientras que sea de la actividad, ¿sí? Es derecho del trabajador afiliarse al gremio que cree que debe ser representado y que se sienta representado. Con un coro pleno hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. De la provincia siempre hemos tenido algunas trabas en algunos sectores y en otros sectores no. Sabemos que después el gremio de Comercio presionaba sobre los ministros o presionaba sobre los mismos trabajadores del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, para que no nos dieran a nosotros la entidad. Nosotros hemos tenido el apoyo de algunos gremios, de otros no tanto, en este sentido. Bueno, pero la lucha sincera, franca, constante de nuestra ha llevado a superar todos esos obstáculos. Lo primero que uno se encuentra cuando llega acá al sindicato ATCA, por ejemplo, es ese sentimiento de fraternización. Y acá te reciben como cualquier familia bien. Igualmente aquí se te va a exigir, digamos, un trabajo para el sindicato, ¿no? Y para los compañeros. Mira, la precarización laboral está desde muchos sectores, en muchos sectores de nuestra sociedad. Hay cuestiones que empleadores te ponen como un monotributo. Bueno, eso ya es una precarización laboral. También puede venir en algunos cambios de horarios que tienen los compañeros compulsivos, licencias médicas no reconocidas, algunas enfermedades que son propias de los call centers y hoy por hoy no están reconocidas. El otro flagelo que tenemos los trabajadores de call center, que es el maltrato, ¿no? El maltrato psicológico, un poco hemos tenido casos de maltrato físico. Nosotros queremos justamente tener un convenio colectivo propio trabajado con los trabajadores de call y hacerlo cumplir y llevarlo al cumplimiento, porque de nada sirve tener un convenio colectivo cuando uno lo controla el convenio colectivo.
nos haría un gran favor comercio que se haga al lado de una vez por todas y dejar que los trabajadores decidan realmente su actividad. Que requiere el empleo de call center una condición especial, por eso yo te digo que es una actividad específica, ¿no? Porque somos muchos muy jóvenes, ¿sí? Es para muchos el primer trabajo, no es así general, ¿no? Hay también muchos padres de familia, madres con hijos, pero en general somos todos jóvenes y necesitamos, digamos, una contención distinta. Este sindicato significa de una vez por todas tener la herramienta potable para que cada uno de nuestros compañeros trabajadores del sector se sienta realmente representado. Más allá de lo que es el índole laboral, que es lo más lógico y es lo que es, va también en lo personal, en lo familiar, ¿no? En el conocimiento de las familias de cada trabajador, porque el sindicato es eso, es una familia de trabajadores, ¿no? Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. La falta de visibilidad siempre es un problema para un sindicato que necesita hacer oír sus reclamos. Desde sus comienzos, el gremio de la Policía Judicial se encuentra en las sombras de la sociedad. Esto se debe a la naturaleza propia de su trabajo, a la tarea de procesar la violencia social. El origen de Policía Judicial está en la policía de la provincia, que nosotros estamos convencidos de que fue un proceso democrático profundo que se dio allá a mediados de los años 80, que vino a traer toda esta tarea de investigación técnico-jurídica y técnico-científica. La tarea del delegado un poco el nexo entre la comisión directiva y el resto de los compañeros. Es importante escuchar, participar, aunque por ahí la participación tiene sus consecuencias, porque por ahí no todos los compañeros los ven bien, y comisión directiva por ahí también. Nosotros no somos policías, si bien hay una parte de compañeros que han pertenecido a esta fuerza policial, yo te diría que hoy al menos el 80-85% de la planta de trabajadores de Policía Judicial somos todos compañeros que nunca hemos integrado la fuerza policial. Se ha venido profundizando, pertenecemos en la actualidad al Ministerio Público Fiscal y también tenemos un cuerpo directivo propio en Policía Judicial, un director, un subdirector y los secretarios de cada una de estas secretarías a las que hago mención. La actividad gremial, ¿cómo se da en Policía Judicial? Digo, en esto ha tenido directa relación también la problemática esta de la naturaleza propia de la tarea, una naturaleza muy dura. Luego avanzamos con una investigación también seria y profunda, con un equipo de especialistas en salud laboral de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Psicología en un área de extensión, un equipo de profesionales excelente. Digo, estas han sido herramientas que les han permitido a los compañeros comprender que esta no era solamente una declamación desde lo gremial, sin argumentos, sino muy por el contrario, que mientras más profundizábamos desde el gremio y los trabajadores en estos estudios, más encontrábamos fundamentos y herramientas de análisis para saber que lo que estábamos hablando revestía cada vez más gravedad y se encontraba con fundamentos técnicos y científicos más serios. Entonces, cuando vos tenés ciertos y determinados niveles, por ejemplo, de depresión en un sector muy particular de población, te permiten decir que lo que está generando ese nivel en porcentajes, por ejemplo, de depresión, es la tarea propia, que el factor desencadenante de estas afectaciones en la salud
es efectivamente la tarea. La tarea y es participar, un poco llevar a los compañeros a que se entienda cuál es la problemática y por ahí siempre hay una posición, digamos que yo creo que eso nos caracteriza a los argentinos, somos muy críticos, pero en el momento de hacer no hacemos. Es poder llevar eso a la práctica. Luchando sin atajos, los invisibles. La mecánica de funcionamiento de policía judicial es dinámica. Tiene que ver mucho también con la gravedad o la característica del hecho en el que la policía judicial va a intervenir. Yo creo que la invisibilización de policía judicial tiene que ver directamente con la naturaleza de la tarea y la problemática que impacta sobre los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de la muerte, del trabajo con la muerte, con la violencia social, con lo que queda, los desechos de este sistema social. Tenemos un número muy elevado de trabajadores que avanzan los años y son víctimas de enfermedades graves, severas, que tienen que tener carpetas médicas prolongadas o carpetas psiquiátricas prolongadas. Muchos se tienen que jubilar por cuestiones psiquiátricas. Esto es producto de la tarea, de las malas condiciones en las que se realiza, las correcciones que el Tribunal Superior o Fiscalía General ofrecen como paliativos, nunca alcanzan, por lo que vengo diciendo, la tarea es insalubre, las correcciones tienen sus límites. Entonces, digo, esto es un poco lo que marca la impronta de la lucha gremial puertas adentro de policía judicial. Yo creo que el sindicato, en nosotros, los trabajadores judiciales y los trabajadores de policía judicial en particular, es la única herramienta que tenemos. Nos podrá ir bien, nos podrá ir mal. El gremio, la verdad que un poco encontré mi poder participar y poder cambiar dentro de lo que yo veía que estaba mal mi trabajo, el lugar de fuerza. La verdad es un lugar donde uno, por ahí yo no tengo muchas aspiraciones políticas, pero creo que en el gremio uno puede ver todo lo que ocurre dentro de una política. Luchando sin atajos, los invisibles. A lo largo del programa, vimos cómo la importancia de la lucha sindical es vital para la construcción de una sociedad más justa. Defender nuestros derechos y nuestro trabajo es defender nuestros logros, nuestros esfuerzos y el futuro de nuestra familia. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene.